gusta, sobre todo, Karim, cuando les proponemos lecturas nuevas, sí, novedosas y sobre todo románticas. Así es, fíjese que en esta oportunidad estamos con un libro que se llama Te conozco de otra vida. Los años de Gustavo Cerati en Chile. No sé si es solamente interesante para los que están cerca de mi edad o también para ustedes que son jovencitos, pero Gustavo Cerati, todo un ícono de la música. Es que llama la atención poder conocer el lado B, el lado más privado, y justamente es lo que nos permite este libro de la mano del periodista Nelson González, a quien le damos la bienvenida esta mañana. ¿Cómo vas, Nelson? Muchas gracias por la invitación, ¿todo bien? Bueno, calentito con el libro que la semana pasada salió recién del horno, por así decirlo, de imprenta, y ahora ya está a la venta ya en las librerías de Santiago. Así que muy contento. Bueno, obviamente trata de Gustavo Cerati, pero ¿qué etapa de Cerati tomas? ¿O tomas un Cerati completo de que nace hasta que muere? ¿Qué hace? Bueno, la historia pública de Cerati de principios de los 80 hasta el 2010, que tiene este accidente cerebrovascular que después lo deriva a un coma por 4 años. Sí, claro. Pero de estos casi ya 40 años, más de 30 años de carrera que tuvo Gustavo, es un periodo de vida en los 90, cuando se viene a Chile particularmente, que es cuando se viene con Cecilia Amenábar, que es la razón por la que él se viene a Chile. Cuando Cecilia Amenábar, chilena, recordemos que se habían conocido años antes en una conferencia de prensa, se viene a vivir porque Cecilia había quedado embarazada de Benito, que era su primer hijo. Entonces, es como, no es una biografía de Gustavo tiene sus biografías, hay biografías de Soda Stereo, por ejemplo. Esta es una crónica sobre un periodo de su vida que yo creía que faltaba un poco más explorar, porque siempre se había hablado muy bien, además. Sí, es verdad. Uno piensa que, uno sabe, Cata, que Gustavo Cerati vivió en Chile, pero, por ejemplo, yo que soy de la época, no lo tengo tan claro. Por qué, el cuándo. El cómo vivió, porque entiendo que a Gustavo le gustaba mucho, no que lo trataran como una superestrella, a él le gustaba que lo trataran como uno más, y de cierta forma era algo que con Soda Stereo y el boom en Argentina, él no podía. Me imagino que no podían ir a comerse una pizza en la esquina, porque llegaba toda la gente. Cuéntanos un poquito de qué información recabaste de sus vivencias y sus años en Chile. Bueno, justamente el libro retrata un poco de esa cotidianidad de Gustavo, el Gustavo un poco más fuera de los escenarios, que era una persona totalmente distinta a la que uno se pudiera imaginar. A veces hay algunos artistas que en el escenario y afuera son la misma persona, siguen siendo el mismo artista 24/7. Gustavo no era una persona totalmente sencilla, como tú dices. De repente había la oportunidad de pillárselo en un supermercado o en la fila en una pizzería, por ejemplo. Imagínate caminar por la calle y encontrarte con Gustavo Cerati, y eso lo pudo hacer acá. Igual era una sociedad bastante distinta a la de hoy día acá en Santiago. Recordemos principios de los 90, en democracia nuevamente. Chile era una sociedad quizás un poco más tímida y la gente no lo iba a abordar en la calle, no le iba a quitar. Por ejemplo, él decía, yo en Buenos Aires yo estoy comiendo y va una persona, me quita el tenedor prácticamente para sacarme una foto o pedirme un autógrafo. Acá en Chile yo puedo hacer esto, puedo salir a comer. Y eso justamente es lo que yo intenté retratar en este libro, esta cotidianidad de Gustavo, el Gus, como le decían, más que el Cerati. Y eso lo pudo justamente construir acá en Chile en este periodo que él vive acá. ¿Por qué crees que se da un poco eso? No sé si lo hemos hablado, Cata, alguna vez, que, por ejemplo, lo de Lenny Kravitz el otro día, la gente te graba y eso, pero no se te abalanza. ¿Tenemos una cultura media parca al respecto o somos respetuosos? ¿Cómo lo definiría en eso? Como lo que le pasaba a Cerati, que en Argentina se le tiran encima y acá no. O sea, yo creo que sí, somos más respetuosos en ese sentido que los argentinos, que son más apasionados por todo, o sea, por el fútbol, por lo artístico en general, son mucho más vehementes más que nosotros. Ahora, yo no sé si Gustavo Cerati podría caminar hoy día en el 2024, casi 2025 en Santiago. También era una sociedad distinta, como decía, pero sí, mucho más respetuoso. Él decía que Buenos Aires era la ciudad de la furia y que Santiago era la ciudad de la calma. O sea, él podía caminar por la calle, iba mucho a una disquería, por ejemplo, que estaba en Providencia. Él vivía en la comuna de Las Condes, pero él se movía por todo lo que era los bares en Bellavista. Había unos bares en Maipú que también iba mucho, así que imagínate estar en Maipú y encontrarte con Gustavo Cerati, o en cualquier comuna encontrártelo, así que tremendo, la verdad. O sea, claro, yo creo que ahora en pleno año 2024, si él estuviera con nosotros, yo creo que no podría caminar tranquilo
tranquilo, no podría comer tranquilo. Que tienen los y suele celulares pasar. ahora. También todos tenemos dispositivos más al alcance. Y también fue en Chile, en la cual es un punto importante en su carrera, porque lanza su carrera como solista, ¿no? Como Sí. que le da un poquito una pausa a Soda Stereo y a todo lo que había pasado, descansó de eso y se lanza con su música propia. Sí, bueno, empieza este cansancio de Gustavo con Soda empieza un poco unos años antes en la gira de Canción Animal, de donde está de música ligera, que es como la gira más explosiva que tiene Soda Stereo ya cuando se convierten en una mega banda. Estamos hablando de llena estadios en 1990. Y ahí él ya empieza a estar un poco cansado, pero no se le permite tener una pausa porque tenía una agenda demasiado pesada. Y claro, como dices tú, Cata, de repente llega Cecilia Menábar, ya embarazada, Cecilia, y esta fue, no me gusta ocupar esta palabra, pero es como la excusa perfecta para tomarse una pausa de Soda Stereo y venirse a Chile. Dejan incompleta una gira que es la gira de Dínamo, que era un álbum que viene posterior a Canción Animal, y que la deja incompleta con 30 shows. El anterior la habían hecho con 80, o sea, totalmente incompleta, ¿sí? Y se viene a Chile a vivir a este departamento, y como dices tú, comienza un álbum solista que es el álbum Amor Amarillo, que es el álbum que es el primero que hace solista, que le dedica a Cecilia Menábar y a la espera también de ser padre de Benito también. Oye, pero seamos sinceros, yo soy de la época, yo la viví. No fue el impacto de él solo como era con Soda Stereo. De todas maneras. Todo bajó, todo decayó y quedó como la gran leyenda de la cosa, pero él no impactaba fuertemente solo. Como hay otra gente que sola sí. Como, qué sé yo, no sé, la Marta Sánchez impactó más sola que con el grupo, qué sé yo, en este caso no. Lo que pasa es que él también, eso se lo permitió, hacer un disco mientras crecía el vientre de Cecilia. Él hizo un disco sin estas presiones de un sello, sin las presiones de hacer giras. De hecho, él no hace giras porque él no tenía la intención de hacer giras con Canción Animal. Él hace algunas presentaciones quizás con Amor Amarillo en televisión, pero a él no le interesaba girar con este disco, a él le interesaba solamente hacerlo. Estar cerca de Cecilia. La necesidad de expresar también algo que él en lo particular deseaba compartir con su gente. Cuéntanos un poquito de la relación de Cecilia y Gus, ¿no? Porque entiendo que Cecilia era muy fanática, tenía pósters de Soda Stereo, de Gustavo Cerati, o sea, casi que decretó, no te siento puedo yo creer, de alguna u otra manera, que se iba a casar en algún momento con él e iba a darle su primogénito. ¿Cómo se fue dando esa relación? Bueno, se conocen a mediados de 1988, Cecilia estaba en el colegio, estaba en cuarto medio, tenía 17 años, estamos hablando, y Gustavo con 29 ya había conquistado el continente. Estamos hablando que hoy día sería totalmente algo cuestionable, que no se podría hablar de eso, pero claro, eran otros tiempos también. Cecilia era fans de Gustavo, tenía, como tú lo dices, tenía póster en su casa. Ahí había dicho, yo me voy a casar con él, cuando Gustavo Cerati estaba en Viña, sin siquiera conocerlo. Y se conocen en una conferencia de prensa. No te puedo creer. Exacto. Qué fuerte. Se conocen en una conferencia de prensa porque Gustavo viene con Soda Stereo y ya tenía la posibilidad de ingresar a esta conferencia porque tenía un tío que era director de una radio, si no me equivoco, de la Carolina. La radio de la Radio Carolina. Y puedo entrar a esta conferencia de prensa, hay un flechazo ahí con Cecilia, insisto, con 17 años. Se conocen, pero ellos como que prácticamente dejaron de hablar ahí y empezaron en el tiempo a hablar intermitentemente. O sea, Gustavo la llamaba o le mandaba cartas. Qué bonita la historia que estáis contando, Nelson. Entre medio, Gustavo tiene otras parejas también, no se hablan por mucho tiempo y ya por 1991, 92 ya empieza nuevamente a tener algún tipo de conexión. Gustavo empieza a venir en secreto a Chile, o sea, sin qué bonita la historia. Venía por un fin de semana, por ejemplo, venía a Chile. A verla Solamente. Y eso ya hasta el 92, 93, que ya empiezan a ser pareja formalmente y después se casan justamente a mediados del 93. ¡Qué lindo! Hermoso. Y aparte que entre ellos también compartían ciertas creencias, creo que tenían varios temas en común, como hablar de los signos, creían en la reencarnación también. Sí, para ellos nada era casualidad, o sea, todo lo que pasaba era con un sentido. Y creían mucho en los signos, que todo pasa por algo, de que justamente la reencarnación, de que nos conocemos de otra vida, te conozco de otra vida, que nos vamos a encontrar en otra vida después. Era como que lo suyo es más allá de lo terrenal, y ellos creían mucho en eso, que los unía la música, que era el tema que más los unía, pero sin duda creían también, no sé, por ejemplo, Gustavo creía mucho en el horóscopo chino, entonces también se guiaba mucho por eso. Entonces había mucha conexión en lo espiritual también. Oye, por eso el libro se llama Te conozco de otra vida. O sea, habla que en otras vidas más estuvieron juntos, se querían. Sí, bueno, también es parte de la letra de una canción que es Te llevo para que me lleves, que
que es de Amor Amarillo, que debe ser una de las canciones más lindas. Exacto. Sí, ¿te acordás? ¿Viste que igual te acuerdas? escuchaste el disco Amor Amarillo? Sí, no, sí, claro, sí, todos lo escuchábamos, pero yo notaba que no era lo mismo, claro. Que no era lo mismo, que no era la misma euforia. Yo soy medio desconectado de la vida de Cerati. Cuéntame un poco, ¿ellos siguieron hasta siempre, hasta que él murió? No, ellos ¿terminaron? ¿Cómo fue ellos se eso? separaron en el año 2002, ya viviendo en Buenos Aires. Cecilia, de hecho, se queda a vivir en Buenos Aires, se viene un tiempo a Chile, pero ya hasta el día de hoy vive en Buenos Aires, tiene su vida como DJ, como productora, también tiene productora audiovisual, porque ella es comunicadora audiovisual, pero de alguna manera ellos siguieron conectados por sus hijos, por Benito y Lisa, que ambos nacieron acá en Chile. De hecho, hace poquito estuvieron esta semana pasada. ¿Y Cerati tiene hijo con otra mujer? No, son sus únicos 2 hijos. Wow. Y son los 2 chilenos. Impactante. Pero claro, después hasta el año 2010 que a Gustavo le da este accidente cerebrovascular que lo deja en coma por 4 años, Cecilia siempre estuvo presente y siempre lo iba a ver, o sea, estuvieron alguna conexión después de separarse. Ahora, claro, en el libro reflejo un poco esto, pero ha sido muy intenso ser pareja de Gustavo Cerati. O sea, estamos hablando de un tipo que giraba por todo el continente y casi no estaba, además. Y un artista acompañarle en sus sombras, en sus luces, o sea, tuvo que haber sido una compañera muy leal también para poder atravesar esos años junto a él. Y también entiendo que tú tuviste la posibilidad de conversar con más de 50 personas cercanas a esta pareja. ¿Cuáles eran los comentarios que ellos te hacían llegar de esta conexión entre ellos dos, o de la vida de Gus o de la vida de Cecilia? Bueno, que lo que más llegaron a acuerdo en los entrevistados, que Gustavo era un tipo totalmente sencillo, como yo lo mencionaba, era una persona totalmente distinta fuera del escenario. O sea, tú una noche podías ver a Gustavo, que era el rockstar y se comía el escenario, y el otro día lo podías ver lavar loza en tu casa o comer empanadas con él, o pizza, que le gustaba mucho. Y que me decían de ellos que era un amor especial, que se notaba, irradiaba luz, era muy ideal, por así decirlo, y eso coincidían todos, que era un amor único prácticamente. ¿Cómo notas o crees o sientes que somos los chilenos para leer este tipo de cosas? Porque mira, yo siento que en Chile somos súper malos lectores, pero igual nos gustan cierto tipo de cosas, como los libros de Pedro Engel, como el Zodiaco, como ese tipo de cosas. Sí. Son súper consumidas. ¿Cómo somos para este tipo de cosas? Yo creo que bien, bueno, Gustavo Cerati es una figura importante, y me parece que bien, generalmente las biografías de Gustavo Cerati o de Soda Stereo, la gente las lee. Es verdad, de repente en los rankings de libros, muchas veces hay libros de autoayuda, generalmente quizás un reflejo de lo que estamos pasando actualmente, pero de todas maneras yo creo que la gente le gusta leer sobre música, sobre sus artistas favoritos. Estamos hablando que hace unos años yo me acuerdo un ranking de Spotify que decía que Chile es el país en el mundo donde más se escucha Soda Stereo. O sea, supera a Argentina, de hecho. Sí, creo que lo escuché alguna vez. Sí. No así Gustavo Cerati como solista, que lo escuchan más en Argentina. También, sí. Pero de todas maneras con Soda Stereo es donde más se escucha en Chile. O sea, yo creo que a la gente le interesa saber lo que pasó con Gustavo, y sobre todo en Chile, que es una historia que se sabía que era muy linda, que era ideal, por así decirlo, y de alguna manera yo sentí que estaba un poco explorado y me animé justamente a retratar un poco esto. Y eso está buenísimo, salir un poco de lo convencional, de lo que normalmente nos encontramos en una biografía de Gustavo Cerati, poder conocer su corazón, también su vida privada, lo que le motivaba, lo que no. ¿Cómo fue para ti también como periodista y también como fanático de Gustavo Cerati poder llevar a cabo esta obra? Bueno, fue gratificante en el sentido de que es un proceso que fue muy, muy bonito, en el hecho de contactar gente. Yo cada cierto tiempo también me paso por donde vivió Gustavo Cerati, que es ahí entre el límite entre Las Condes y Providencia. Entonces, ¿tú tenías ubicada la casa? Sí, de hecho está la dirección está dentro del libro. Oh, qué entretenido. Y de hecho, de repente me paso para cuando ando cerca, porque esto es por toda lava. Entonces, cuando ando por ahí, de repente me paso y es como tratar de empaparme de lo que era para él. O sea, imaginármelo salir o caminar por las mismas calles. Oye, ¿y dónde? ¿En la intersección entre qué calles o cerca de qué punto? En la calle El Bosque Sur 65.
Está ahí en Las Condes. Y es casa. Es un departamento de 3 pisos, perdón, un edificio de 3 pisos, y en el tercer piso está el departamento, que es un departamento que me animo a decir que no era tan grande para lo que él estaba acostumbrado. Era el primer mundo del espectáculo, de los hoteles de 5 estrellas, a girar. Y él se encuentra con una cotidianidad, llegar a un departamento relativamente chico, donde claro, ya no, si él tira la toalla iba a seguir ahí. O si no hacía la cama iba a seguir deshecha. No era este ritmo de hotel. Y él se encuentra con esto, así que fue gratificante, la verdad. ¿Y sabes qué sucede en esa casa ahora? Hoy día es una oficina de abogados. Ya. Sí, de hecho yo conversé con la gente que trabaja ahí y me dicen, una vez al mes viene alguien ¿Cuánto? A preguntar por Cerati. A preguntar si ahí había vivido Gustavo Cerati. Oye, ¿cuánto tiempo vivió en Chile? 2 años aproximadamente, entre el 93 y el 94, y después entre el 96 y 97, que son los 2 embarazos de sus respectivos hijos. Entiendo que Benito siguió la carrera igualmente de su padre, pero no conozco detalles de qué está pasando con su carrera. Él es músico, ha tenido agrupaciones, Zero Kill era una agrupación que él tenía, y hoy día ya está completamente con un proyecto solista. Músico, bueno, Lisa también tiene una carrera de artista y es DJ. De hecho viene mucho a Chile a hacer fiestas, también animar fiestas, realmente en la playa, en Concón, o también a Bichuquén, donde Cecilia con Gustavo estaban mucho tiempo. Oye, y ellos se promocionan los hijos como, ¿cómo se llama el niño? Benito. Cerati. Sí. Y ella Lisa Cerati, sí, con nombre y apellido. Sí, porque no es para perderlo. Sí. Pero que alguien puede decir, no quiero tener el mismo estirpe de mi papá. Claro. De mi mamá. Claro. Yo creo que les va a costar mucho, o sea, no se lo van a sacar nunca. No sé si esa será su intención. Es como el síndrome de Lennon que claro, para el hijo de John Lennon no era fácil ser el hijo de John Lennon. No, además, ¿para qué te lo vas a sacar? ¿Cómo te llamáis? Tanto nomás, Juanito. Y no voy a decir Lennon, olvídate. No digo ni el nombre por decir el apellido. O sea, podría existir el caso, pero también para honrar todo lo que Gus hizo en vida. ¿Dónde podemos conectar con esta obra maravillosa llamada Te Conozco de Otra Vida? Está en las librerías de Santiago, en la mayoría, en todas las cadenas de las librerías de Santiago. La próxima semana ya en regiones, y a través de Busca Libre también ya está con envío rápido. Así que si, por ejemplo, si hoy día lo piden, también puede que ya pasado mañana o ya esta semana pueda llegar a su casa. Felicitaciones. Muchas Nelson. gracias. Felicitaciones, ojalá que te vaya muy bien y que este tipo de iniciativas acerquen a la gente a la lectura, que es tan importante para desarrollarnos y para entender y para todo. Gracias por haber estado con nosotros, Nelson. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, y nos quedamos leyendo entonces esta tremenda obra de Nelson González Vallejo. Te Conozco de Otra Vida. Pausa y ya regresamos. Con todas las palabras